Buenas tardes a todos. Bien, rápidamente voy a tratar de hacer cumplir mis democráticos 20 minutos y traigo prácticamente 21 láminas, una por minuto. A lo mejor me paso uno, pero voy a tratar de resumir una en menos de 30 segundos. Esto o no jala o no le aprieto bien. Ok. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Vamos a ver prácticamente 3 puntos. Una breve introducción a la perspectiva. ¿Cuáles podrían ser los agentes portadores de futuros en salud? Y voy a presentar una especie de primicia de un trabajo que he venido desarrollando con una institución de salud que se llama un prototipo que se llama Promesa. Bien, rápidamente, seguramente cuando hablamos sobre futuros, desde el punto de vista popular, todos conocemos la palabra, la utilizamos comúnmente, pero cuando hablamos de futuros, lleva la palabra la letra S, que hace que sea una orientación específica a futuros comunes, y obviamente es desde el punto de vista técnico la palabra que se aplica. Y cuando hablamos del mejor futuro posible se contrae a este concepto que se llama futurible. El mejor futuro posible es un futurible. Bien, ¿cómo se estudian los futuros y qué ha venido sucediendo en términos de su evolución? Si ven las letras blancas, hay actividades que se han realizado obviamente en el proceso de la historia, en donde hay quiénes los han realizado, en dónde los han realizado y cuál es el objetivo de su desarrollo. Evidentemente, cuando ustedes ven las letras en amarillo, estas ya traen un proceso un poco más elaborado, más de carácter científico, que prácticamente se han venido utilizando, yo diría, del siglo XIX en adelante hasta el XX, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Las letras azules ya vienen con un trabajo mucho más elaborado, con expertos de diferentes tipos, y obviamente van encaminados más hacia un trabajo de carácter científico, de mayor veracidad, etcétera, hasta que llegamos a la última, las letras verdes, que prácticamente es la nueva generación de prospectivistas que están desarrollando trabajos en diferentes áreas. Si bien los futuros ya tienen una cierta experiencia de carácter de reconocimiento, la verdad que todavía tiene una gran incredulidad en los medios, sobre todo en los medios de decisión, no se diga en los medios de gobierno, que como hemos venido escuchando a partir del día de ayer, hoy en la mañana, casi todos los programas de gobierno se centran, cuando mucho, en 6 años. Y eso, si le quitamos un año de preparación y un año de despedida, nos quedan 4, más uno quitamos otro de ineficiencia, nos quedan 3, y si le restamos otro de caos y de desorden de diferentes gobiernos, es decir, casi nos vamos quedando sin nada. Y el pasado se estudia mucho, es decir, hay universidades, hay licenciaturas que estudian el pasado, y el tiempo del estudio del pasado no tiene límites. Y lo que yo podría decir que este ejercicio del estudio del futuro es tan poco relevante en términos de la imagen pública, que si hacemos ejercicios de 5, 6, 10 años, entra en duda. Y cuando se hacen ejercicios de 100 años, bueno, ya es un absurdo incluso. Entonces es importante pensar que hay un gran desequilibrio en el estudio del futuro en relación con el estudio del pasado. Obviamente el presente es un elemento que es subjetivo, pero que también puede ser un acto de carácter, yo diría, de mayor envergadura en términos del proceso de lo que le llamamos el tiempo. ¿Cómo se conceptualiza
la incertidumbre, es decir, un elemento en donde una persona va a tomar una decisión en el proceso de tiempo del presente que tiene una gran envergadura de pasado, es decir, es lo que le podemos denominar el lastre que traemos del conocimiento del pasado, y tenemos tres elementos de decisión. Uno, el primero es que decidan en contra de mí, que es automáticamente una catástrofe. Obviamente aquí podríamos hablar también de los desastres naturales. Hay otro elemento que es el dejar que decidan sin mí, y esa parte es lo que conocemos normalmente como tendencia. Gracias. Y cuando decidimos conjuntamente, obviamente es lo que podemos hacer un trabajo ya de carácter técnico hacia el futurible. Estas actividades son muy importantes, son las que definen un poco las características del estudio de futuro. Y comúnmente se confunde la tendencia con el futurible. La tendencia, desde el punto de vista profesional, es un elemento negativo, es decir, un elemento que lleva a un gran porcentaje de indecisión y que se deja a libre concurso de que las cosas ocurran. Y si nosotros utilizamos esa tendencia, seguramente se anicha en un tema de paradigma, que es cuando las cosas ya no se mueven. Así que hay que hacer un trabajo de romper el paradigma, es decir, cambiar el paradigma para poder llegar a una nueva solución o a un futuro más positivo o futurible. Bien, las fases para la construcción de futuros, no me voy a detener mucho, pero simplemente lo que quiero que tengan claro es que cuando tenemos el elemento rosa que dice que es la planeación, ahí es lo que, hasta ahí llegamos con el Plan Nacional Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo. Es decir, todos los planes llegan a un elemento de estudio todavía muy corto, y obviamente también tenemos un espacio de trabajo que hacer que tiene mayores envergaduras, mayores retos, y hay que ocuparnos en términos de otras capacidades, no solamente las de la experiencia o el conocimiento. ¿Qué sucede en los futuros para la salud? ¿Cuál podría ser su perspectiva en términos de su esencia? Es decir, ¿para qué sirve? Obviamente tenemos una generación que fue centrado hacia los pacientes, en donde la epidemiología y las enfermedades era lo importante. Después tenemos ya en una época más reciente que fue centrado hacia los pacientes y los médicos, y platicábamos que no, es que los importantes son los médicos, y llegábamos a cubrir temas un poco como en la mañana se vio, orientados hacia la economía, hacia el financiamiento, obviamente la calidad, son importantes, pero en esta tercera generación que estamos ahí, y que ahí hay una perspectiva de la esencia, se relaciona directamente hacia las personas. No importa si son enfermos, si están en buen grado de salud, si son pobres, si son ricos, es decir, el concepto general va hacia los derechos y hacia su salud. ¿Cómo se desarrolla un poco la evaluación de los nichos de oportunidad en donde hay una gran cantidad de temas, hay una gran cantidad de conceptos y hay una gran cantidad de espacios que evaluar? Si ustedes ven el punto rojo, es donde está la revolución demográfica y genética. Ahí están las personas. Todo lo demás que está alrededor pueden ser autos, puede ser gobierno, puede ser la secretaría, pueden ser zapatos, es decir, lo que ustedes quieran, y todo eso gira alrededor de las personas. Y en ese sentido, mientras más en una especie de esquema que el centroide es nuestra orientación hacia donde tenemos que dirigir nuestros futuribles, en el
espacio externo, ¿cómo se le pone la lucita roja? Perdóname. No sé, ¿cómo se regresa? ¿La luz roja cuál es? Es que quería señalar. Okay. ¿Cómo me regreso? Ok. No, pero para la pantalla. Ok. Menos un minuto, o sea que... Menos esta ya, estábamos aquí. Bien, obviamente pensé que jalaba, pero no jala. Bueno, lo que está en amarillo es hacia el lado externo de esta gran elipse. Tenemos todas las brechas de rezago, todos los rangos de la tendencia, y ahí es donde están nuestros elementos de carácter negativo, vamos a denominarlos así. También del lado derecho tenemos cada uno de esos radios, se mide por cada 25 años, que es más o menos una generación, y podemos conocer más o menos en dónde estamos cuando hablamos de tiempo en términos de rezago. ¿Cuáles son los tres escenarios potenciales de nuestro sistema de salud? El primero es la tendencia, prácticamente seguir como estamos, y seguir como estamos es un asunto que yo diría que estamos rozando el tema de nuestros paradigmas y que seguramente la idea es pasar a la sección del centro desde el punto de vista de que podemos avanzar en algunas cosas, pero si nosotros buscamos el mejor futuro posible, podría ser el del lado derecho, en donde con amarillo me voy a orientar específicamente a un concepto que se denomina las tipologías disruptivas. Este es un término que es muy moderno y que potencialmente puede ser una salida, como lo vamos a ver más adelante, hacia los mejores futuros posibles. Si pensamos que esas tipologías disruptivas se consideran dentro de la cobertura y la infraestructura en temas de salud, pues aquí vemos una especie de ejercicio también en donde el rango de la tendencia, que son las rayas naranjas, es simplemente el ancla del conocimiento que nos está alejando del mejor futuro posible, son los elementos como la economía, los gobiernos y los derechos, el cumplimiento de los derechos. Pero tenemos del otro lado unos elementos que son, por ejemplo, la ciencia y la tecnología, la comunicación y la información, que nos pueden jalar hacia el otro lado para ubicar a las personas hacia el mejor futuro posible. Y ahí es donde nos vamos a orientar las siguientes láminas. Las tipologías disruptivas, cómo se anichan, cuáles son sus características, y independientemente de que esta lista que ustedes ven son los elementos que acarrean y que desarrollan la tipología disruptiva, es decir, las anclas hacia el lado contrario de las partes de la tendencia. Con estas vamos a trabajar, porque si trabajamos con la parte de vamos a equilibrar los gobiernos, va a estar difícil. Las tipologías disruptivas lo único que van a hacer es crear el elemento ancla para nivelar todos los elementos que tienen una tendencia negativa. Hay un gran dilema en la utilización de las tipologías disruptivas y sus elementos característicos. Uno es muy importante, es el que siempre nos vamos a encontrar, la parte ética, que se relaciona directamente con elementos de lo humano y lo que no es tan humano, el equipo contra nuestros valores, independientemente de los espacios que siempre existe la discusión del costo.
si es menor, si es mayor, si hay dinero, si no hay dinero, etcétera. Y uno que también es muy importante, es decir, el concepto que se orienta hacia la singularidad, en donde existen muchísimas opiniones relacionadas a que no hay que ir hacia ello, porque un día los robots nos van a dominar y vamos a cambiar nuestra forma de ser para que estemos supeditados a lo que esa generación de singularidad nos establezca en términos de ser los humanos una especie de grupo servidumbre de los robots. Bien, estas tipologías disruptivas tienen algunas características que ustedes las van a ver ahí, pero es importante señalar que ya se están haciendo. Vimos en alguna imagen que nos presentó Moja sobre un bebé que está trabajando ya con un libro y queriéndole apretar, pero ya hay muchas personas de 30, 40 años que su modus vivendi es ese, y todavía algunos de nosotros, sobre todo los más jóvenes de 100 años para adelante, nos resistimos y pensamos que esa línea no es el camino. Esa es parte del tema. Es decir, quién las hace y quién las define. En ese sentido, viendo la complejidad que existe, digamos, en todo el esquema de salud, orientamos obviamente dos temas: la enfermedad, por un lado, desde el punto de vista que hemos escuchado, el hospital tiene su cantidad de probabilidades, el otro esquema es llevarlo a la casa, su cantidad de probabilidades, pero hay uno en medio, que es llevarlo a la calle. Llevar a la calle es orientar el esquema del paradigma, del nuevo paradigma de la salud, y establecerlo en la calle, un poco como es un campo de fútbol, un jardín donde hay juegos para niños, etcétera. Y a través de esto hicimos un ejercicio, un proyecto piloto que se denomina Módulo de Equipamiento Urbano de Control y Promoción de la Salud, el proyecto Promesa, que está realizado con una institución de salud, faltan 2 minutos, y está orientado hacia el año 2030. Este es el esquema, la visión general. Es muy similar a lo que hemos venido escuchando. Obviamente es un elemento en red. Hay un centro de Big Data que es muy importante, es lo que se está manejando ahorita en la actualidad. Cualquier teléfono que tenemos ya lo trabaja, y modificar algunos edificios de los que denominamos de primer nivel para que se conviertan en policentros y sean una tríada que se complementa. Este es un esquema muy sencillo, es un módulo que mide 24 metros cuadrados y que tiene ciertas capacidades tecnológicas, sobre todo de carácter digital, que puede ser utilizable para un futuro prácticamente inmediato. La imagen es como se vería desde el punto de vista virtual, y si lo sembramos en alguna calle, así se vería. ¿Y cuáles serían las reflexiones finales? Una, hoy los nuevos edificios, los que estamos diseñando, los que estamos construyendo, incluso los que se acaban de terminar, simplemente quiere decir que siguen siendo tendencia. Nosotros tenemos la responsabilidad de romper el paradigma, y creo que este es un evento que me parece que va muy bien orientado a ese punto. La palabra arquitectura, podríamos empezar a trabajar en algunos conceptos desde el punto de vista de lo que en algunos ponentes han llamado inteligencia. Arquitectura es un buen término. Y mientras más camas, menos camas, mayor tecnología. Ese es un principio para ir resolviendo
algunos de nuestros rezagos. Y obviamente desde el punto de vista de los arquitectos, menos metros, hoy por hoy, es más complicado el diseño. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. Sí.